Quiero invitarle a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 4, por favor. Primero vamos a ver, quiero que veamos dos casos similares y luego vamos a ir armando algo que el Señor fue construyendo en estos días. Y el mensaje, si tiene un nombre, es para los que piensan que Dios ya terminó con ellos, o que están en una etapa de stand-by donde parece que nada se mueve. Este mensaje es para todos, pero específicamente para usted. Y quiero ir al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y hay una porción que nos narra sobre dos profetas, dos mujeres con una necesidad. El profeta en ambos casos suple el Dios por medio de ellos esa necesidad. Pero esa necesidad que se convierte en una bendición termina en una prueba. Y para ir al texto 4, lo leo por favor del 1 al 7, dice que, voy a contar la historia, 4, 1 al 7, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en la casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Diga en voz alta: vasija de aceite. Ok. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos la traían las vasijas y ellas echaban del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces censó el aceite. Va donde el profeta, le dice: mira, todas están llenas. Entonces el profeta le dice: bueno, vende absolutamente todas las cosas, todo el aceite, pagale a los acreedores y vivid de lo que quede. Quizás esta es la explicación prima alrededor de este evento. ¿Por qué? Porque si algo usted tiene que tener muy claro en su vida es, hermano, que no es el final de su vida, de su destino, las malas circunstancias. Creo que hay un sentido de negatividad, de mucha lucha en el individuo internamente, y eso poco a poco nos ha ido restando algo que es importante, no para sobrevivir, sino para darnos cuenta que el alcanzar metas y el alcanzar sueños y el ver propósitos cumplidos, hermano, se limita. Es basta hablar con alguien 3 minutos, 10 minutos, y de repente sentimos un perfil de que es una gran persona, pero hay un sentido de negativismo probablemente, de queja, de inconformidad. Esposas con esposos, maridos con mujeres, ovejas con pastores, pastores con miembros de la congregación, jefes con empleados, empleados con jefes, sociedad entera. Y desde esa perspectiva, tenemos que espiritualizar las cosas. Sí, tenemos que entender que aunque hay circunstancias contrarias y aunque vivimos en una época complicada, la provisión de Dios, el sustento de Dios y las respuestas de Dios siempre llegan. 4 puntos hay que tener claro. Primero, los malos tiempos no es mi destino, es parte del proceso. Siempre lo decimos: no hay pero hay. No hay pero hay. No, y si es un momento difícil, probablemente te toque levantar las manos por otros. Te toque hacer lo que hicieron aquellos 2 hombres con Moisés en un momento de dificultad, en medio de una batalla. Dice que la palabra que Moisés levantaba sus manos sobre Israel, e Israel prevalecía en la batalla contra Amalek y los amalecitas. Pero en un momento determinado se cansaba Moisés, y entonces vinieron 2 personas y le levantaban las manos para que Moisés, con sus manos alzadas, a través de su vida, de su intercesión o de su actitud, pudiera intervenir para que en la batalla, en el campo de batalla, los amalecitas pudieran ser derrotados por Israel. Hay veces nos toca levantarle las manos a otros, y hay veces necesitamos que otros nos levanten la mano. Pero el destino no es la derrota. Y sobre este planteamiento, cuando le dice a esta mujer: ¿sabes qué? Apúrate, ¿tu problema cuál es? Mi problema es los acreedores. Ok, no es nuevo entonces. ¿Y qué hay que hacer entonces? Simple y sencillamente tener la actitud correcta en cuanto a una situación específica. Y la actitud correcta es ver a Dios como el centro en medio del problema, y simplemente que sea el trazo para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha ante ninguna circunstancia.
Dicho esto, hoy quiero entrar en el tema de estas dos mujeres. Eliseo conoce una mujer que es una tsunamita. Esta sí tiene marido. Y de repente un día dice que la mujer se da cuenta que el profeta ahí venía. Y le dice la mujer, ¿sabes qué? Al marido, mira, yo veo que es el hombre de Dios, bendigámoslo, para que hagámosle un cuarto aquí, pongámosle una cama, un candelabro, creo que le dice, no me acuerdo qué otras cosas. Y de repente para que descanse. Y en gratitud lo que sucede es que le dice Eliseo a esta mujer que Dios le va a dar un hijo. No podía tener hijos, el matrimonio. Entonces aparece que le da el hijo. Y cuando le da el hijo, pues pasan los años y un día el hijo cae enfermo. Y ahora entramos en el versículo en mención, en el versículo 19 del mismo capítulo. Y un momento X, un día X, cuando parece que las cosas van normales, el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre y que estaba con él, con los segadores, y dijo a su padre, ay mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a uno de sus criados, llevarlo a su madre. Y habiéndolo él tomado, dice, y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Diga en voz alta, ¿murió? Ok, esto es bien importante, porque si nos ponemos en la doctrina de que hay varios pastores, ya vamos a ver qué pasó, pero esa palabra es clave. Y ella entonces subió y lo puso sobre su cama, la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Alguien dijo, no sé quién, yo estaba en la oración cuando alguien preguntó qué es lo que anda buscando, qué viene hoy a recibir, y alguien alcancé a oír que dijo paz. Después hizo enalbardar el asna, el criado, y guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino hasta cuando yo te lo dijere. Bueno, van a buscar al hombre que le había profetizado que iba a tener un hijo. Llegan donde Eliseo. Y vea lo que dice el versículo número 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies, se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Luego viene el versículo 28 y ella le dice, pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces ahí el profeta entra en la claridad de que algo le pasa al niño, le dice a Giezi que avance, que vaya adelante con el báculo, pero luego Giezi no le logra hacer nada al niño, el niño sigue muerto. Y entonces cuando viene de regreso Giezi a encontrarse con Eliseo decide ir. Y entonces dice el versículo 32, y venido Eliseo a la casa, fue aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová, y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre los ojos de él y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra vez, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño, que dice, estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Esta es la escena 1. El profeta, la palabra de Dios, la declaración de la bendición, y la declaración de la bendición trae como consecuencia eso, pero en un momento determinado esa bendición desata una prueba y una tribulación. La persona, ¿qué es lo primero que hace cuando entra en prueba? Culpar a Dios o culpar a lo que representa los referentes de Dios. Me ha tocado a mí en más de una ocasión, hermanos, ir a un hospital en un momento crítico. Claro, es un momento comprensible, es un momento de dolor, es un momento de agonía. ¿Dónde está Dios? ¡Qué barbaridad! No sé qué. Me han echado de hospitales. He ido en algún momento y me acuerdo una persona que era de la iglesia y que vive ahora en Estados Unidos, me invitó a ir al hospital porque su hijo estaba enfermo. Entonces de repente llego yo
con gesto de buena voluntad, el marido no se congregaba, no era cristiano, y cuando entro, buena, sí, venía a saludar, ¿qué tal, hermana? Vengo a ver el niño, a ver orar, y me agarró del hombro el tipo, me dijo, hágame un favor, váyase de aquí, yo no quiero nada con él, y jalado, hermano, con el gran dolor de mi alma, y me sentía humillado. ¿Por qué voy a hacer? Y me jaló y me echó en la puerta, y vaya, si yo no quiero aquí nadie que predique esas cosas, esa religión secta, me dijo, y un montón de cosas. Bueno, te afecta. Pero tenés que saber que, como Eliseo dice, probablemente en esta persona hay una frustración y una incapacidad de cómo manejar una crisis. Entonces, ¿qué hace? Culpamos a lo que sentimos que es, y ahí es donde nace los razonamientos de yo me voy a apartar de las cosas de Dios, yo me voy a ir de la iglesia, yo no quiero nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque no me resulta, porque no me responde. Sin embargo, cuando cae el 20 es donde la persona dice, no, si es que Dios, más allá de lo que ven mis ojos o de lo que estoy experimentando, voy a ver la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios en este caso, 2 veces se dice la palabra muerte. Por eso dije, es complicado, porque estamos hablando que el niño resucitó también. O sea, hay resurrecciones. Un día vamos a predicar sobre los muertos que resucitaron en la Biblia, porque todos nos enfocamos en Lázaro y nos enfocamos en otras personas, y obviamente en Jesucristo. Pero realmente me parece interesante. Ahora, vamos al otro. El mentor de Eliseo está en el primer libro de Reyes. Y en el primer libro de Reyes específicamente, hermano, si usted me permite ir al capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Aquí hay una escena donde no es Eliseo, es Elías, el mentor, donde parece casi calcada. Solo quiero, Elías le toca predecir una sequía. Elías termina confrontando al rey, porque el pecado del rey hace que Elías tenga una autoridad espiritual no solo de bendición sobre el pueblo, sino que denuncia sobre la autoridad. Y Elías termina en un estanque. Hasta los cuervos dice que le llevaban carne, le llevaban comida, pero de la misma sequía que él predijo se secó el estanque y tiene que salir de esa ciudad. Hay precio sobre su cabeza en algún momento y termina en otra ciudad y se encuentra con una viuda, la famosa viuda de Sarepta. Y esta mujer está en una condición paupérrima, porque dice en el versículo número 9 del capítulo 17, levántate, vete a Sarepta de Sidón, dice, y mora ahí, y he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogí 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos muramos. Y ella le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti. Aquí hay una cosa bien interesante. ¿Cómo le va a quitar uno a quien no tiene, digamos? Y aquí es donde uno dice, Señor, de plano que tú haces cosas raras, porque tú nos probás de una manera extraña. O sea, tú haces que en algún momento en nuestra necesidad de algo nos obligas a ser generosos. O sea, que si nos permites en nuestra abundancia ser generosos, en nuestra necesidad tenemos que serlo cuando tú obras, porque al final el beneficio ¿para quién era? Para la viuda. Pero de repente entonces viene, le hace y le dice que nunca va a ser escasa la harina, porque Jehová el Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue y se hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Ahora, aquí comienza a repetirse la historia, porque después de eso el niño cae enfermo. Y el niño, hermano, cae enfermo, y ella dice a Eliseo, ¿qué tengo yo contigo? El mismo reclamo. Acuérdese, aquella estaba con la amargura. Prestemos atención, por favor. Varón de Dios, ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo?
Ve el paralelismo. Hay un reclamo y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él le tomó en su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba, lo puso sobre su cama y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo dio a la madre y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aquí es donde quiero comenzar a formar la historia. Porque no solo es a la figura de Elías o Eliseo. Creo que en algún momento lo que usted tiene que tener clarísimo es, hermano, de que, vuelvo al punto inicial, Dios va a terminar cumpliendo absolutamente todos los planes y propósitos en su vida. Pero usted no está exento de que tenga periodos de carretas trabadas. No me refiero solo en lo material, en lo emocional, en lo matrimonial, hermano. Hay muchos superiores a esa época de las fotos de Facebook de los matrimonios posadas. Hombre, carne y hueso hay veces es pleito, carne y hueso es enojo, carne y hueso es necesidad en algún momento. La perspectiva del individuo con sus anhelos, con sus sueños. Si una cosa está bien en nuestra vida, otras no están bien. Hay veces me siento en victoria en unas áreas y sé que estoy en una profunda derrota en otra, aparentemente. Pero esta no debe regir mi destino. ¿Por qué? Porque uno tiene que traer claridad alrededor de lo que Dios quiere. Obviamente yo entiendo a Elías. En algún momento le preguntó a Dios: ¿por qué hay gente que entre más te sirve, más mal le va? Y lo que Dios hace es guardar silencio. Porque Dios es tan respetuoso de nosotros que no anda chambreándole a uno las circunstancias de otro. Dios es tan respetuoso que solo le puedo decir algo, hermano, que en su misericordia siempre nos va a alcanzar y va a hacer que en algún momento volvamos a caer en el 20 y volvamos a interpretar lo que Dios quiere sobre nosotros. Nunca acepte el fracaso como su destino. Nunca acepte, hermano, que la depresión, que el enojo, que el cansancio, que la fatiga tomen mayor control de lo que deben de tomar en nuestra vida. Si usted va al Salmo 77, este es un salmo bien interesante. Este no es un salmo de David. Este es un salmo que en algún momento, en ese momento de crisis o de bajón o de una situación, en algún momento se constituye. Pero este salmo fue escrito por Asaf para Jedutum, creo. Y Asaf era el director de alabanza en el templo. Salmo de Asaf, dice 77, leemos del 1 al 9. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso y mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado, no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos. De noche meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría y desechará. Este es el versículo clave. Desechará el Señor para siempre y no volverás más a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? En el momento de la crisis o en el momento de las circunstancias complicadas, algo que el individuo tiene que tener que bien claro, hermano, es que tenemos derecho probablemente de cuestionar a Dios, porque somos seres humanos. A este lo está haciendo. Está diciendo: Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no a mi vecino? ¿Por qué a mí? O sea, se ha acabado el tiempo. Dios ha decidido parar toda la bendición sobre mi vida. Y aquí es donde debe venir uno, hermano, a entender las palabras como el tiempo de Dios. Quiero que usted idealice, por favor, cuál es su estado ideal de muerte. Al final de sus días, no es que lo esté matando, al final de sus días, ¿qué quisiera ver en su entorno? Yo lo tengo bien definido. O sea, a mí no me interesa tener un helicóptero ni un jet privado. Esas son tonteras para mí, creo. No lo sé.
Pero me interesaría al menos decir, aquí está una casa para cada uno de mis hijos, aquí está una paz, que tengan su educación, que tengan sus carreras, que se puedan defender. O sea, ver una iglesia que se ha fortalecido en su estructura, que ha crecido en muchas cosas, en los procesos que hemos pasado y hemos aprendido de ellos y somos relevantes en cuanto a acción social, a trabajo social, a transformación de comunidad o de sociedades, y que a través de la palabra de Dios se vivifiquen a las personas que reciben la administración. Que podamos bendecir otras iglesias. Tenemos una iglesia hoy, por cierto, en Santana. El viernes se metieron los mañosos a las 2 de la mañana, le llevaron todos los instrumentos, le llevaron los micrófonos, todo, la limpiaron. La iglesia se llama Iglesia Familia de Dios, el pastor Benítez. Entonces de repente está en mi carga. ¿Cómo podemos llevarle pues algo? Un ejemplo. Entonces ese es el estado ideal. Pero para llegar a ese estado ideal es para mí un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde parece que no hay situaciones donde el lugar parece que la marea nos lleve favorablemente, vamos remando contra corriente, no sé, tantas cosas. Pero lo que usted o yo tenemos que tener claro es que vamos a llegar a ese estado ideal. ¿Por qué? Porque no es un nirvana humano, sino que es aquello que Dios puso en sus corazones para que ustedes vayan hacia allá y caminen hacia allá y lo alcancen. Y no hay nada ni nadie, ni en el mundo natural ni en el mundo espiritual, que pueda ir contra eso, porque Dios ya lo decidió. Y entonces cuando este hombre cuestiona, lo único que está sacando es decir: Señor, estoy en un tiempo donde no hay ni viento. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo único que te toca hacer es lo mismo. Lo mismo. Hay una frase que dicen los americanos refiriéndose a los partidos de fútbol americano: any given Sunday. Un domingo más. Un domingo cualquiera. Any given Sunday means todos los domingos hay fútbol americano de septiembre a enero. Any given Sunday. O sea, cualquier cosa. Y a mí me gusta aplicarla a la iglesia. ¿Por qué? Porque todo el tiempo significa que estoy quieto. No cambio mis principios, no cambio mis actitudes, no me desespero. Sé que hay momentos donde puedo arreglar las cosas, pero hay momentos donde no puedo arreglar las cosas, y eso lo único que me hace es saber que Dios las quiere arreglar, y Él anuló mi capacidad de arreglar ciertas cosas en mi vida para arreglarlas Él. Y para hacer que las cosas sean transformadas conforme a Él y a su tiempo. Desde lo más interesante o lo más complicado hasta lo más sencillo, en su tiempo. El tiempo de Dios así es. Le voy a contar una anécdota esta semana. Toda mi vida me ha gustado una raza de chuchos. Toda mi vida. Pero valen una fortuna. No está en mi presupuesto. Voy a sacrificar pagar la luz, o voy a sacrificar pagar la gasolina, o voy a sacrificar la colegiatura. No puedo. ¿Por qué? Porque tengo mi presupuesto bien claro. Pero toda mi vida me ha gustado, pero de hace décadas. Y aunque en algún momento del pasado creo que lo pude haber comprado con facilidad, nunca se dio la oportunidad. Pero Dios sabe que a uno ahí está. ¿Y por qué me gusta esa raza de chucho y no otras 17? Es una buena pregunta. ¿Por qué a usted le gusta un tipo de carro y no de las otras 20? O sea, a eso me refiero. Y cumplí años mi esposa la semana pasada. ¿Y qué le regalo? Dije, otro par de zapatos. Ya no, parece 100 pies la hermana. Entonces, ¿y qué le regalo? Tal cosa. Y se me ocurrió se me ocurrió buscar en OLX un día antes del cumpleaños, para ser honesto, chuchos. Ok. Y de repente, ¡pluc!, el primero que me aparece. Mire, en un precio, hermano, que si usted se imagina. Y yo no soy amigo de comprar chuchos, soy amigo de adoptar mascotas. Pero en un precio, y ¿qué pasa? Me pareció extraño. Al final fuimos con el toro, todavía lo negociamos, le bajamos el precio. Espero que dentro de 3 meses no me salga de otra forma, ¿me entiende? Pero yo dije, en el tiempo de Dios, en el propósito de Dios, en el presupuesto que se puede, algo pasa. Porque así funciona Dios, de lo mayor a lo menor. Entonces, cuando este hombre está diciendo en este capítulo 77, hermano, Señor, ¿qué pasó? Se han olvidado tus misericordias. El Salmo 78 es una respuesta donde se va estableciendo de que Dios no se olvida. Solo son etapas. Y usted no se puede rendir por las etapas o por las crisis. Usted no se puede rendir por la mala semana o por el mal día.
Usted no se debe de rendir, porque usted tiene que tener su confianza en el Señor, que va a llegar a ese destino. Y se lo digo mucho a los padres para que se lo inculquen a sus hijos. No puede ser que sus hijos se caigan en vacíos existenciales por causa de nosotros. No, vamos a llegar, vamos a alcanzar los propósitos. El Dios Todopoderoso es misericordioso, y los hijos lo ven a uno, y uno a quien ve a Dios, y se crea una sinergia maravillosa. ¿Para qué? Para saber que se tienen que alcanzar cualquier tipo de palabra, promesa o sueño, pero nunca me acepte el fracaso como destino. Le dije temprano, a mí me aflige ver una sociedad complicada, porque hay que ser positivo, optimista si usted quiere. Es un término que tal vez no es muy bíblico, pero cómo no, es bíblico en el sentido que vamos a ver un texto donde nos lo ubica, hermano. Pero sobre eso usted tiene que aceptar 5 principios. Primero, levántese en el Señor y haga algo. Sepa claramente cuando hay una situación. Sepa que no va a faltar la provisión jamás, aún en los momentos más difíciles de su vida. Para que suceda un milagro, hermano, en nuestra vida, primero tenemos que recibirlo en el Espíritu. En el Espíritu es donde se recibe todo primero. Y cuando se recibe en el Espíritu, en el tiempo de Dios se manifiesta en el mundo natural. Aquí hay muchos que soñaron sueños, y ustedes ven su presente y Dios les cumplió sus sueños. Quizás en su juventud, en su infancia, probablemente veían a distancia un montón de cosas, y el Espíritu Santo las implantó. Y ahora pueden estar diciendo: Señor, tal vez yo veo demasiado lo que no tengo, y se me olvida que no estoy viendo lo que tengo, y lo que tengo es algo que ni soñaba, quizá al tope en mi infancia o en mi juventud. Y ¿sabe quién lo hizo? Aún sin que usted conociera de Dios, Dios. Él envió ángeles, Él puso personas, Él puso las circunstancias y los momentos, porque Él es el que había impuesto esa palabra en inglés, inception, había implantado en nosotros eso. Quiero que por favor vaya a un texto, al libro de Habacuc. En el libro de Habacuc hay un texto interesante. Hay varios. Versículo 2 del capítulo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra al que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, dice, aquí no dice por la fe, en el otro texto dice por la fe, mas el justo, ¿qué? Por su fe vivirá. Cuando yo le digo escriba, piense cómo quiere usted terminar sus días. Acuérdese que usted no lo inventó, ni es que esté usando algún tipo de droga y en la locura usted dice: pues yo, no. Antes de que, independientemente de la concepción que tengas de Dios, que honestamente si te crees más que Dios, menos que Dios, igual que Dios, peor que Dios, eso es algo muy personal. Si Dios es cercano, es distante, si Dios es importante o irrelevante para vos, la verdad es que Él te creó. Y Dios está igual que como que un hijo sea malcriado y repugnante con vos, es tu hijo. Y vos le puedes decir: podés ser malcriado, repugnante y lo que querrás, pero soy tu papá. Si está, anda, échate el ADN, pim, ahí está. Así que por más que relinches, soy tu papá. Y eso termina siendo la verdad en muchos hombres y mujeres en cuanto a su relación espiritual con Dios, porque se la llevan de antife, cuando en realidad lo que fueron creados por Dios, ¿para qué? Para glorificar su nombre, para exaltarle. Entonces, pero aquí le está diciendo a Habacuc: ¿sabes qué? Ese estado final, escribilo. ¿Por qué? Porque no tenés que creer otra cosa. Ay, que está alta la bolsa de valores. Ay, que está un problema, situación. Si Dios te estableció sobre tu vida algo, créelo. Hablemos de sanidad. Si hay gente que ya ha sido declarado sana, ya está establecida la palabra, y de repente uno dice: ay, pero es que dudo, es que no sé. Todos en algún momento nos hemos enfermado de una u otra cosa. Algunos más, otros menos. Pero aquí he visto yo sobrevivientes de cáncer, hermano. Lo he visto. Aquí he visto personas, hermano, que han pasado en quirófano por crisis, y de repente, pues Dios decide llevárselos, pero de repente otros, en casos terribles, siguen vivos.
No lo entiende la ciencia de un par de casos. No es posible. Si ese chamaco tuvo que haber muerto los 3 días y ahí está parado. Así sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado y tú tenés que tenerle claro. Cerrá tus ojos humanos cuando sentás mucho traqueteo, mucha gente, mucho ruido, muchas cosas que te dicen cómo hacerlo, cómo no hacerlo, y abrí tus ojos espirituales y mirá dónde está Dios y caminá hacia Él y perseguí esa presencia de Dios, porque cuando llegues ahí te vas a dar cuenta que todo aquello que te decía que eras incapaz, que te decía que eras un inútil, que te decía que, no era, que era por gusto, todo aquello era ruido, que la gente que jamás te va a ayudar a hacer nada, le prestamos demasiada atención y al final, hermano, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, como dijo el profeta. Espiritualmente escribe la visión. ¿Qué es lo mío? Y cuando la hayas escrito en tu mente, en algún lugar, solo camina. Pero pastor, ¿y qué hago mientras tanto? Ahí está el 3:17, mire. Dice el texto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Voy a resumírselo. Esto quiere decir, hermano, que no hay fruto. A los que son de agricultura y ganadería, que aquí hay varios, no hay flor para que hayan higos. Por ende no se pueden vender porque hay sequía. No hay vides, no hay frutos, no hay aceite para vender. ¿Por qué? Porque los labradores no den mantenimiento porque no hay cómo pagarles, entonces están abandonados los campos. Aunque las ovejas sean quitadas de la majada, porque yo creo que venderlas o matarlas para comer, no haya vacas en los corrales, están limpios y vacíos. Dice el texto: con todo, y esta es la actitud. Creo que la actitud no lo es todo, pero es bastante. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Todo ese debate tecnócrata religioso de que si lo que somos es gozo, es espíritu. Una vez dice hay que estar alegres y un tipo me dijo: no, pastor, es que lo que no es la alegría sino que es el gozo, porque el gozo es del espíritu, la alegría es de la carne. No sé, hermano, solo sé que se trata de estar bien. De estar bien, claro, que se llame carcajada, se llame gozo, se llama alegría. Aquí me mencionan los dos. La Biblia es tan perfecta que no se complica con nada. Nosotros nos complicamos con ella. Pero con todo el rollo, con que no haya venta, con que el negocio esté abajo, con que la competencia parece que nos quiere comer y nos quiere morder, con que parezca cualquier cosa alrededor de esto, hermano, dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nunca le dé el nivel de importancia a lo que lo destruye. A esos noviazgos así que andan de muchi buchi. No, hombre, nunca vivas llorando por alguien que no merece tus lágrimas. No, mejor que se haya ido el bandido ese. No vale la pena. Sí, no. Celebrar que se fue, hace un pastel, ¿me entendés? Bendito Dios, soy libre. Punto. Claro, sí. ¿Por qué? Por una razón. Porque el día que perdés el gozo y el día que perdés la alegría, te abrumaron los problemas. Y es como que tengas que retroceder. No hay, pero hay. Se lo digo ya 3 veces en este mensaje. ¿Qué sigue? Esa es una buena pregunta. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace? Y luego dice: y Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Las siervas son esos tipo de cabritos, cervatillos que en medio de los riscos se paran, pluc, y por ahí cualquiera cae y reventado, pluc, y pluc, y pluc, y pluc, y pluc, y nunca, hermano, no encuentra el espacio. Siempre encuentra la piedra correcta para el espacio correcto para lo que sigue. A eso se refiere. Y ahí está parado y ahí come un ratito y de repente voltea a ver, ¡pluc! Y salta 1,5 metros. ¿Por qué? Porque sus pies están condicionados para ese tipo de lugares. Son riscos, barrancos, le pudiéramos decir aquí. Y ahí va a ver, ¡pluc, pluc, pluc! Y en las alturas me hace andar. Entonces, cuando entendemos esto, podemos decir: hey, de plano, Señor, en los propósitos tuyos está que inclusive pase procesos como los que estamos viendo de las 2 mujeres de Eliseo y Elías, las 2 viudas, perdón.
Las dos personas que pasaron unos procesos terribles, pero a través del profeta, a través del siervo y a través de lo que representaba la vivencia de fe, sucedió. Y para ir terminando, quiero que por favor vaya al libro de Joel. En el libro de Joel hay dos cosas interesantes, hermano. Porque parece que los procesos son irreversibles y lo perdido está acabado. Esa frase, comenzar de cero, es una frase bien peligrosa. Hay gente que me dice, ay pastor, yo fíjese que quiero, no. A mis 51 años comenzar de cero, Nel. O sea, si usted siéntase feliz que todo lo que lleva va acumulado para algo más. Pero eso está como que usted esté cambiando de empleo cada 3 semanas. Aquí vengo a comenzar de cero y pasan los años y ¿qué ha hecho? Nada. No. Hay mentiras, hay cosas que no tienen lógica en la vida espiritual. Hay hijos que no valoran el esfuerzo y el sacrificio de los papás y la han sudado, saben lo que es amanecer, anochecer, firmar cheques confiando en que se van a cubrir al día siguiente para algo, hermano. ¿Y vos qué querés ser? Yo quiero ser, no sé qué me ocurre, porque ninguna profesión es mala. Solo me refiero que no ven con honra todo el esfuerzo de los papás para decir, yo quiero ser como mi papá. Deja de andar deseando ser como los papás de otros. Anhela ser como tu papá, anhela ser como tu mamá. Mirar las cosas buenas que ellos tuvieron y los esfuerzos, y ¿sabes qué? Tener misericordia con los errores de ellos, porque vos también vas a cometer errores. Así es la vida, hijo. Y entonces vas a ver la bendición que hay. A mí me encanta ver a la Elmi cantando con el hijo aquí. Qué poderoso. Sobre eso es donde hay una dimensión que uno debería ubicar en la vida. Y en este punto, hermano, Joel, en un momento que cuando se da cuenta que la crisis, y parece que es irreversible, y parece que las cosas no suceden, y que pues ni modo, ya lo pasado, como dijo el profeta, y cómo se llama, y todo está perdido. Con respeto, por favor. Dice Joel 1:2. Bueno, no es el 2, el 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón y comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón, ¿qué dice? Ok. Pero luego vaya a ver este versículo. Y está en todo esto es la desgracia. Pero el versículo número 25 transforma esa desgracia. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Vuelvo al versículo número 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Este es un versículo que demuestra el momento de crisis. ¿Qué has perdido? Todo se recupera, papá, si permaneces. Hasta las carcajadas. ¿Qué has perdido? El que está en Cristo no pierde nada. Voy a ocupar un término que no quiero parecer machista o xenofóbico, pero mi abuelo se lo decía a mis tíos cuando estaban, ay, que me quiero morir, ay, que me quiero. Sea varón, le decía. Sea varón, aguanten las cosas de Dios. Y a las mujeres, ella ocupaba una palabra también, que hoy se ve ofensiva: sea hembra. Porque eso del sexo débil es mentira, hermano. Usted no es ningún sexo débil. Si no, este país estuviera acabado. No, hombre, si no es hombro a hombro que las mujeres allí. Yo he visto mujeres que a puro canasto, hermano, vendiendo la venta de comida, están pagando ¿cómo se llama? El almuercito del niño. Mujeres que a lomo con lomo están vendiendo brasieres en la calle Rubén Darío. ¿Por qué? Porque están sacando adelante a ese hijo, porque quieren que estudie, que sea un día doctor y que sea profesional. O sea, que ¿cuál sexo débil? Todo lo que en un día parece que se perdió, tranquilo, ahí está, ¿ve? Porque dice el texto: y os restituiré. Esta palabra es, dígale en voz alta: os restituiré. Eso dice: los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea que casi nos está diciendo que él mismo nos lo mandó. ¿Para qué? Para apretarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Porque cuando eso pase, hermano,
Entonces vendrá el versículo 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Está escrito. Cerrando esta enseñanza, solo quiero decirle algo con mucho respeto. Sepa interpretar los momentos difíciles en su vida. Usted no es el centro del mundo. Ninguno de nosotros es el centro del universo. Sea humilde. Trate de discernir qué quiere Dios en lugar de renegar de Dios. Y siempre tenga claro que la voluntad de Dios no es que usted viva en desgracia, viva en enfermedad, viva en miseria, viva en aflicción. La voluntad de Dios, dice la palabra, es algo bueno, agradable y perfecto para sus hijos. Y aplique esto a la mayor necesidad de su vida. Espere, no se mueva, quieto, tranquilo, porque Jehová no ha terminado con nosotros. Cierre sus ojos. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor: hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.